Listo. Ahí está. Sí, después les comparto el link y tienen además la clase grabada. Bueno, comenzamos, ¿sí? Ahí está. Ahí se ve hoy. Bien, algo seguramente de esto ya tiene que haber visto durante toda la carrera, que en lo que respecta a bioseguridad, ¿sí? No es un tema nuevo, es un tema que nos viene, digamos, tocando de cerca a todos los que somos trabajadores en salud a mediados de los años 70, mediados de la década del 75 ya se comenzó a hablar y tomó un gran auge después de la década del 80, ¿sí? Fundamentalmente por las infecciones por el virus del HIV, ¿sí? Que provoca esta enfermedad que es SIDA. Em, Hasta ese entonces prácticamente no había normas de bioseguridad. Yo creo que de bioseguridad y de seguridad en el laboratorio. ¿Sí? Trabajábamos fundamentalmente con muchos agentes químicos. Ustedes recuerden que en esa época, no sé, capaz que han visto algo de historia, ¿no? No es tan viejo porque estamos hablando de menos de un siglo atrás, ¿no? Mucho menos, no son tantos años, pero eh, la relevancia que tuvo fundamentalmente el impacto de la bioseguridad en laboratorio fue contundente, ¿sí? Porque se tomaron medidas precautorias para evitar justamente todo el contacto con... Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Recién estoy empezando, recién estaba Sí, arrancando. sí, me di cuenta. Tuve que entrar con el celu porque la compu esta, no sé, la Ah, verdad. Pero bueno, no pasa igual lo nada. estoy grabando esto, está siendo grabado, así que después Dale, le dale. dije a Gracias. las alumnas que les subo el link para que lo tengan. Bueno, les estaba Perfecto. contando que hubo un fuerte impacto después del advenimiento de esta enfermedad que es el HIV, sí, el SIDA, ¿sí? Con el virus del HIV, que eso hizo que en los laboratorios se tomaran medidas que en realidad eran importantes, pero que no se tenían en cuenta, ¿sí? Eh, no estamos hablando del uso de guantes, estamos hablando de otras cosas que ya vamos a ver ahora que eran totalmente no solo inseguras, sino que no había medidas, no había precauciones en el laboratorio, tanto se podía comer como fumar, como no tener fundamentalmente nada que ver con lo que se está trabajando hoy, ¿sí? Y además, hace unos años atrás ya que la robotización trajo otras medidas que si bien no solamente dejan fundamentalmente el tema de hacer mucha más cantidad de muestras en menos tiempo, ¿sí? Sino que uno está mucho más alejado de tocar materiales que sean, de alguna manera, que no sean seguros, ¿sí? Material biológico que no es seguro. Pero bueno, hubo que pasar mucho a través de esto y es recién que hace unos pocos años atrás hubo material que realmente hoy podemos decir que trabajamos con normas de bioseguridad, ¿sí? Igualmente, ustedes saben que esas normas son aplicables y tienen que ser consideradas y tomadas con precaución porque no tenemos que automatizarnos, ¿sí? Eso es lo peor que pueden hacer, ¿sí? Tomar generalmente las medidas de bioseguridad con cierta elasticidad, sino que hay que ser estrictos a la hora de descantar material, a la hora de hacer una punción, ya sea venosa o arterial, etcétera. Bien, bueno, comenzamos. Primero, ¿qué es? ¿Sí? Cuando uno habla de bioseguridad, va a un conjunto de normas, es decir, de qué es una norma. Bueno, para los que vieron control de calidad ya lo saben, ¿sí? Una norma es un documento escrito, ¿sí? Esas normas son técnico-científicas y lo que tienden es a proteger, es decir, prevenir fundamentalmente, ¿sí? Cualquier evento que ponga en peligro la salud, no solo del personal que está manejando material que puede ser altamente contagioso, sino que además considera digamos, la biocontención de ciertos microorganismos que pueden ser peligrosos para la salud. ¿Sí? En esto, esas normas, obviamente, como cualquier documento está escrito, todos los años hay nuevas
modificaciones que a veces no son tan relevantes, pero que sí que a veces pueden tocarnos de cerca porque son normas que, por ejemplo, cuando fue la pandemia en el año 2020, ¿sí? Fíjense que ahí tuvimos mucho más, toda la población tuvo acceso ya por ejemplo, conceptos como el de utilizar barbijo, etcétera, ¿sí? Que solamente los que trabajaban en el laboratorio y fundamentalmente con pacientes que pueden ser altamente contagiosos, solamente se utilizaba en ese momento. Fíjese que en el laboratorio para extracciones de sangre no se utiliza barbijo, ¿sí? Sí hay que usar guantes, ¿sí? La utilización de guantes es íntimamente necesaria, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a ver un poquito el tema de los elementos de protección personal, ¿sí? Y además de que sea una normativa, es un derecho de la población, de los pacientes y de cualquier trabajador que manipula muestras biológicas. Yo, por ejemplo, que les doy clase a los chicos que hacen la licenciatura en criminalística, ¿sí? Tienen una materia que es química aplicada a la investigación pericial, que justamente toca de lleno esto, porque en cualquier escenario del crimen vamos a encontrar generalmente restos de sangre, ¿sí? Ya sea por elementos con rama blanca, elementos de fuego o elementos contundentes, normalmente hay rastros de sangre, es muy común encontrarlos, ¿sí? También podemos encontrar restos de semen, restos de saliva, etcétera. Y como les decía Andrea el otro día, ahora lo vamos a tomar también como algo totalmente sí o sí, que cualquier muestra es potencialmente peligrosa, ¿sí? Eh, yo les comento esto porque una vez en el hospital discutíamos esto. Cuando recién comenzó esto de la pandemia de HIV, ¿sí? Y estoy hablando ya, esto comenzó en los años 80 y estoy hablando de 10 años posteriormente, años 90, ¿sí? Em, Bajaban las muestras, ¿sí? Las órdenes médicas del laboratorio, con la sigla BSM, Bioseguridad Médica, ¿sí? Y en realidad está mal eso, porque no porque el paciente se sospeche o tenga HIV, yo tengo que tratar esa muestra, ¿sí? Digamos, con una precaución diferencial que cualquier muestra que yo sea o de consultor externo o de internación que llegue al laboratorio, ¿sí? Todas las muestras son potencialmente peligrosas. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Bien. Entonces, tres principios que son fundamentales. Primero, principio de universalidad, ¿sí? Esto quiere decir que involucra obviamente a todo el personal, ¿sí? Ya sea el personal que maneje directa o indirectamente muestras que puedan ser potencialmente peligrosas. ¿Por qué digo directa o indirectamente? Uno supone, por ejemplo, que técnicos de laboratorio, bioquímicos, ¿sí? El personal de limpieza que generalmente hace primero la decontaminación y después el lavado del material. Ustedes saben que en nuestro país hay mucho material que, entre comillas, es descartable, pero hay mucho material que no se descarta y se reutiliza, ¿sí? Por una cuestión netamente económica, no por otra cosa, ¿sí? Y ustedes tengan en cuenta que hay personal que uno dice no está directamente involucrado, pero el personal que atiende la mesa de entrada, el administrativo, maneja muestras biológicas porque recibe material, ¿sí? Ya sea materia fecal, orina, etcétera, derivaciones de otros laboratorios, ¿sí? El personal de limpieza, el que limpia, ¿sí? El que higieniza toda la parte del laboratorio, ¿sí? Nosotros hemos encontrado lamentablemente agujas, ¿sí? En bolsas de basura, ¿sí? Cosa que eso no debe de pasar, ¿está? O material cortopunzante, que es un bisturí, por ejemplo. Vidrios, ¿sí? En una época, bueno, ahora no es tanto porque ahora generalmente todos se utilizan contenedores de plástico, pero antiguamente sí, y en muchos laboratorios yo creo que hoy en día también se deben de utilizar, sí, los frasquitos de vidrio de antibióticos para colocar anticoagulante, se secan en estufa durante toda la noche, overnight, y al otro día se utilizan para hacer los hemogramas, es decir, y son frascos de vidrio. Eh, por eso depende mucho también del laboratorio, de la idiosincrasia, de justamente la economía del laboratorio que tenga para hacerle frente a la situación o no, ¿sí? Hoy generalmente tubos de vidrio es muy poco lo que se utiliza,
pero antiguamente se utilizaban tubos de centrífuga, por ejemplo, para las orinas. Es muy común eso. Bien, y por eso ahí dice, así presente o no una patología, ¿sí? Pregunta, a ver, ¿qué quiere decir patógeno? Si yo digo un microorganismo o una forma infectiva es patógena. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? Sigamos uniendo conceptos. ¿Qué quiere decir que sea patógeno? ¿Qué tipo de aspecto es? Hablen sin miedo. Acá están para aprender, no para ser juzgados. Creo que Jime estaba por hablar, se te escuchaba medio bajito, no la quería Sí, interrumpir. sí, ¿Se me escucha? sí, a ver, No. Jimena. Sí. Sí, sí, ahora Decía que sí. causa patología, o sea, que causa enfermedad. Patógeno implica que puede causar enfermedad. ¿Es un aspecto cuali o cuantitativo? ¿Cualitativo? Quali. Es decir, o es Sí. patógeno o es aprófito. ¿Está claro? O es patógeno o no lo es, ¿sí? Ahora, si yo digo virulento, ¿de dónde viene el término? De virus. No, De mal dicho. virulencia. No. Virulento es el aspecto cuantitativo de la patogenicidad. Patogenicidad, característica que tiene un microorganismo de poder enfermar, ¿sí? Ahora, hay cepas que son más virulentas que otras, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo de, qué sé yo, no sé, hepatitis, por ejemplo. La hepatitis A es menos virulenta que la hepatitis C, porque la hepatitis C generalmente es crónica, ¿está? Una vez que entra, es muy difícil después poder hacer que el virus sea erradicado totalmente del organismo, ¿está claro? Por ejemplo, hay cepas de Staphylococcus aureus, ¿sí? Que son las que son meticino resistentes, que son más virulentas que otras. Entonces, cuando hablo de virulencia, viene del aspecto cuantitativo de un patógeno que generalmente enferma. ¿Está claro? Si no es patógeno, es saprófito o saprobio. Por ejemplo, Entamoeba gingivalis, que puede estar en la saliva, es saprobio. No me va a enfermar, pero Entamoeba histolítica sí me va a enfermar. ¿Está claro? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, muchas Sí. veces hay que tener mucha precaución, porque ahora vamos a ver si cuando uno clasifica los microorganismos, los clasifica generalmente dependiendo de su patogenicidad, su poder de enfermar, pero además de su virulencia, ¿sí? Virulencia no viene de virus, ¿sí? Viene de aspecto cuantitativo de la patogenicidad, ¿está? No sé, Andrea, si querés acotar algo de lo que dije. No se te escucha, estás muteada. Que piensen, chicas, una que aprovechen porque esto es como tener clases particulares. Y otra que hay conceptos que están en algún lado. Si lo piensan, están, lo tienen que tener, lo tienen que sacar. Cuando Daniel explica muy bien el tema de esta forma de medir algo es quali o es quanti, ocurre en un montón de ámbitos. Y el tema de la virulencia por ahí ustedes dicen, ay, no, pensé en los virus porque la palabra es parecida, pero piensen, qué sé yo, o sea, lo tienen incorporado. ¿Qué es más peligroso? ¿Qué es más contagioso? ¿Qué germen tiene más capacidad o más posibilidad de infectarme y de enfermarme? Y eso lo tienen. O sea, todo el mundo sabe que, por ejemplo, el ébola es mucho más Mm. serio, más grave y más malo y más todos los adjetivos que se le ocurran, que en la jerga nuestra, que la tenemos que manejar de a poquito, sí o sí, porque están a un paso de ser colegas ya, ustedes vean que lo tienen todo incorporado. Hasta ahora tienen que aplicar todo eso, llevarla a la práctica y si se dedican a esto a lo largo de toda su vida profesional. ¿Sí? ¿Ah? Bien. Segundo, uso de barreras. Importante. ¿Por qué? Nosotros tenemos una barrera natural, ¿sí? Que normalmente, si no tiene injurias, es una barrera de contención, que es un órgano que se denomina piel. ¿Está claro? La piel es un órgano, el órgano de mayor volumen en el cuerpo, ¿sí? Que no solo puede revestir el exterior, sino también formar órganos como la vejiga, ¿sí? Y como órgano en sí, no solamente es un tejido continuo
con una nula o escasa matriz extracelular. Eso implica que las células están unidas una a otra entre sí y no hay discontinuidad en el tejido, sino que además presenta un aspecto glandular. Eso, obviamente, es un aspecto de barrera, ¿sí? Es parte del sistema inmune innato o no adquirido que nos va a defender de los patógenos independientemente de cuál sea este, ¿sí? Ahora, el uso de barreras habla de que yo puedo aumentar la superficie de barrera, ¿está claro? ¿Por qué aumentarla? Aumentarla implica de que si yo me coloco guantes, me coloco delantal o guardapolvo, o chaqueta o ambo, además me coloco anteojos o antiparras, estoy previniendo ciertos aspectos que pueden ser, por ejemplo, como derrames con líquidos biológicos, salpicaduras, aerosoles, etcétera. Es decir, esto evita, obviamente, como dice ahí, la exposición directa, sino que hay una exposición indirecta, porque justamente esto es como cuando yo me coloco el protector solar. Nuestra piel tiene, obviamente, una defensa natural contra los rayos ultravioleta. Es más, son necesarios, porque si no, no se forma la vitamina D, ya lo saben a eso, ¿está? Ahora, por otro lado, si yo no me coloco una pantalla solar en verano, obviamente, y me expongo al sol, puedo sufrir quemaduras de diverso grado. Esto implica, ¿por qué? Porque lo que hace el protector solar es aumentar, ¿sí?, la defensa que tiene la piel como un mecanismo natural de barrera contra los rayos ultravioleta. Acá está pasando exactamente lo mismo. Si yo utilizo guantes y por ejemplo, estoy haciendo una punción y accidentalmente con la aguja corto el guante, ¿sí? No es lo mismo que hacerlo sobre la piel, porque ya de per se el látex actúa como un sistema de barrera. Igual que si me pincho, porque va a entrar esa pequeña porción de látex en la aguja y va a actuar como un sistema de barrera hacia adentro para evitar obviamente una mayor contaminación de la sangre que estaba en la aguja dentro de nuestro organismo. ¿Está claro? ¿Sí? Es decir, el uso de barreras es importantísimo, ¿sí? Para cualquier fin. Fíjense, es más, esto no solamente habla de bioseguridad, ¿sí? En muchos otros aspectos también dice que si uno hace, qué sé yo, no sé, tiro y va a un polígono a disparar, me hacen usar anteojos y me hacen utilizar sordinas. Obviamente para evitar el impacto de la explosión, de la combustión de la pólvora cuando yo disparo, y además los anteojos porque cualquier cápsula que ande volando por ahí me puede quemar la vista, ¿está claro? Entonces, esto es importantísimo, porque a veces no lo vemos. El tema de aerosoles generalmente no se ve, es algo que queda plasmado en el ambiente y no lo estoy viendo, ¿está? Y eso generalmente evita accidentes, ¿sí? Y por último, los medios de eliminación del material contaminado, ¿sí? Para esto normalmente tenemos dos etapas. Una etapa de decontaminación y descarte, primera etapa que se hace en el laboratorio, y una segunda etapa de eliminación, ¿sí?, generalmente por una empresa tercerizada, que es la que recoge el material, ¿sí?, y normalmente lo elimina por incineración. ¿Está claro? Generalmente en el laboratorio lo que hacemos es decontaminar, por ejemplo, los medios de cultivo, ¿sí?, la sangre que nosotros podemos tener en el laboratorio de los hemogramas o coagulogramas, o la sangre que se utiliza para química clínica, todo eso se debe decontaminar. Y luego generalmente, yo esto es lo que les digo, a veces no es lo que se hace, ¿sí?, pero luego tiene que ser almacenada para que una empresa venga y lo retire. Por ejemplo, esto está mucho más prolijo y afianzado con los desechos químicos, ¿sí? En los laboratorios generalmente de investigación o de facultad, donde se manejan reactivos químicos, normalmente que son cáusticos, ácidos, bases fuertes, o reactivos que pueden ser orgánicos. Ustedes recuerden que todos los solventes orgánicos tienen un alto poder cancerígeno. Entonces, todo eso tiene que ser eliminado por una empresa que se ocupa especialmente de hacer eso. Nuevamente en los laboratorios
Hay recipientes para cada uno de esos materiales, se almacenan y cuando se llega a un determinado volumen, se llama a la empresa y la empresa viene y los retira y los decontamina por su cuenta. ¿Está? En el laboratorio normalmente, ¿sí? La sangre hay que decontaminarla con cloro, ¿sí? Con lavandina, y luego todo el material tiene que ser almacenado y eliminado en forma correcta. Fíjense, por ejemplo, ahora vamos a ver, después ver fotos, ¿sí? ¿Qué pasa con todos los elementos cortopunzantes? Nosotros en el laboratorio generalmente manejamos agujas. Las agujas tienen que ser eliminadas en contenedores especiales que tienen, ¿sí? La capacidad no solo de almacenamiento, sino de evitar accidentes, porque están hechos de tal manera que las agujas de ahí no tienen peligrosidad. ¿Está claro? Sigo. Clasificación de las sustancias. Obviamente, la Organización de las Naciones Unidas tomó en principio, ¿sí? Todos estos requerimientos ante diversos, digamos, historialmente, ahora vamos a ver epidemias que hubo en el mundo, y recién en los años 80 empezó a dar estas normativas a nivel mundial, ¿sí? Y clasifica las sustancias en tóxicas, que pueden ser venenosas, o infecciosas, ¿sí? A ver, por ejemplo, ¿qué tóxico puede ser venenoso y que puede estar en el medio ambiente? ¿Qué podemos encontrar? Les doy una pista más, en el agua. ¿Qué puede haber? Tóxico estoy Plomo, hablando, ¿eh? Muy común, plomo, ¿eh? plomo, ¿se escucha? No, plomo no, es raro. Más común No, todavía. una Nitritos. contaminación. Arsénico. Napas contaminadas con arsénico. Es muy común, ¿está? Es un mineral, está en la tierra. Si contamina una napa freática, estamos en problemas, ¿está? El plomo hoy en día es más raro encontrarlo. Antiguamente los termómetros, ¿sí? Se hacían de mercurio, ¿sí? Que también es tóxico, y mucho material se hacía de plomo fundido. Hoy en día el plomo es menos común utilizarla, se usan más aleaciones para hacer todo lo que es industria, como aleaciones con, por ejemplo, con bronce, ¿sí? Que son más duraderas, se corroen mucho menos porque el plomo se oxida fácilmente, igual que el hierro, ¿sí? Por eso es menos común utilizarla. El arsénico, sí, el arsénico es muy común y hay mucho, en la zona de la provincia de Buenos Aires hay muchas napas que ya se han encontrado contaminadas con arsénico, ¿sí? Después hay obviamente sustancias tóxicas producidas por el hombre, como por ejemplo con las curtiembres, ¿sí? Todo lo que se hace en la curtiembre, que generalmente después se lleva hacia el agua, ¿sí? Y eso puede generalmente contaminar una napa. ¿Mm? Y después tenemos sustancias que son infecciosas. ¿De qué tipo? Ahí tenemos los cuatro más comunes. Bacterias, virus, hongos y parásitos, ¿sí? Dentro de todo este espectro, las bacterias son las que, en primer lugar, se van a desarrollar con una mayor velocidad, ¿sí? Y que prácticamente, si uno habla de alimentos, en los alimentos pueden aumentar su número, ¿está claro? Y las más peligrosas, las patógenas, son las que no modifican los caracteres organolépticos, ¿sí? Una bacteria como Proteus, por ejemplo, ¿sí? Como modifica el carácter organoléptico, no va a ser problema. O, por ejemplo, Pseudomonas, ¿sí? Pero bacterias como algunas especies de Escherichia coli, la enteromorrágica, por ejemplo, ¿sí? Shigella, Salmonella, esas bacterias que no modifican los caracteres organolépticos, ¿sí? Pueden traer trastornos gastrointestinales, ¿sí? En el espectro los que siguen son los virus. Ahora, ojo, un virus no es un microorganismo, son parásitos intracelulares obligados. No están ni vivos ni muertos, están por debajo del nivel celular. Ojo con esto, ¿está claro? Porque no siempre tiene la concepción de que los virus, ¿sí? Son microorganismos. No, están por debajo de este. Necesita una célula sí o sí para poder aumentar su número. Si no, no lo pueden hacer. De ahí lo que uno habla de ciclo viral, en donde un virus necesita encontrar un huésped susceptible
tener obviamente proteínas receptoras en las membranas celulares para que puedan hacer su ciclo viral con las etapas de absorción, esto que recuerdo que lo han de haber visto, ¿sí? Penetración por distintos medios, hay 2 o 3, translocación, viropexis, endocitosis, ¿sí? Luego tiene que hacer generalmente la decapsidación o denudación del virus, y una vez que pasa el periodo de eclipse, que toma control con la célula, ¿sí? La célula ya no es autónoma y es una fábrica de virus, ¿está? Hay virus que son de alguna manera mucho más letales, como dijo Andrea hoy. ¿Por qué? Porque son virus que traen trastornos muy graves. El virus ébola es uno de ellos, ¿sí? Porque trae generalmente una hemorragia, ¿sí? Interna, que compromete el sistema respiratorio y que en muy pocas horas al paciente se lo lleva a la muerte, ¿sí? Ahora, ojo, también hay patologías, por ejemplo, el Vibrio cholerae, ¿sí? Hay muchas epidemias que se han visto en el mundo, y el año pasado tuvimos en el norte de África una gran epidemia de cólera, ¿sí? Que todavía no fue controlada del todo, ¿sí? Es decir, son bacterias que uno dice, ¿no son peligrosas? Sí son peligrosas. En un paciente puede perder hasta 20 litros de líquido por día, ¿sí? Es decir, deshidratarse exhaustivamente y llevárselo a la muerte en muy pocas horas, ¿sí? Por eso generalmente es un bacilo, ¿sí? Un vibrio muy peligroso, ¿sí? Entonces, no solo los virus son peligrosos, hay otros que, por ejemplo, vamos a ver ahora, tienen un bajo riesgo a nivel poblacional, pero un alto riesgo a nivel individual, ¿sí? Por ejemplo, el virus del papiloma humano, el virus del HIV. A nivel poblacional no causan epidemias, pero a nivel individual pueden causar graves trastornos, como por ejemplo carcinomas. Entonces, digamos, la peligrosidad individual es alta, ¿sí? A nivel poblacional es bajo porque no se transmiten fácilmente, no se transmiten por el aire, por ejemplo, ¿está? Que es generalmente la forma más común de transmisión de muchos virus. Bien, ahí tenemos también los hongos. En el caso de los hongos, generalmente muchos pueden ser venenosos y tóxicos, ¿sí? Por eso generalmente hay que tener cuidado con lo que uno consume, ¿sí? No en el campo estar consumiendo cualquier tipo de hongo, sino generalmente que sea, digamos, de forma industrial, ¿sí? Y muchos son productores de micotoxinas, ¿sí? El hongo generalmente es un alterante, además del alimento, ¿sí? Porque encuentra su nicho, su morada, consume el alimento y así se puede reproducir, ¿sí? Se reproduce por esporas en el aire, ¿sí? O por contacto, y generalmente su colonización es radial, ¿sí? Y por último tenemos los parásitos, ¿sí? Son menos importantes digamos, en lo que es a nivel infecto contagioso, pero pueden traer ciertos tipos de epidemias, como por ejemplo las amebas. En la amoeba histolítica ha traído lo que es esa disentería amebiana, esa diarrea con materia fecal con sangre, leucocitos, pus, etcétera, y que además puede traer una infección no solo intestinal, sino extraintestinal, ¿sí? Es decir, puede producir metástasis en pulmón, hígado, cerebro, etcétera. ¿Estamos? ¿Está claro hasta acá alguna pregunta? Miren que repasé bastante de micro y me falta, pero bueno, no quiero, Bueno, no quiero seguir, sino las voy a cansar con microbiología, ¿está? Pero queda más o menos en el aspecto general, ¿sí? sí, Bien. Sí, sí. Vías de Les viene transmisión. re bien para rendir micro, ¿eh? ¿Eh? Les viene re bien. Y no te olvides que yo doy micro en la facultad desde el año 2000 y estoy como titular hace muchos años de la materia. Microbiología de parasitividad. Lo que pasa es que de alimentos, ¿sí? Igual yo también les doy algunas cosas generales a los chicos, pero es una materia anual para nosotros, ¿sí? Ven todo, ven todo. Ven bacterias, virus, hongos, eh, mohos y levaduras, aminas miógenas, variedad roja, y después Qué parásitos que bueno, no les doy todos, pero les doy los más qué comunes. bueno, re completo. Sí, Sí, sí. sí. Y por Bueno, eso tuve que hacer el curso en el INE de ETAS, ¿sí? Hace unos años. Hice ese y hice el de manipulador de alimentos a nivel provincial. Soy manipulador de sí. alimentos. O sea, tengo el título, no lo hago, pero tengo el título. Bien, vías de transmisión, ¿sí? Dérmicas, generalmente es la forma más común de accidentes, la más común, ¿sí? Generalmente por efectos no solo cortopunzantes, sino también puede haber laceraciones en la piel.
Y si no tenemos en cuenta eso, puede haber problemas. Entonces, cualquier herida, cualquier, digamos, lastimadura que no se haga en el laboratorio, que se haga afuera, ¿sí? En su casa, donde sea, ¿sí? Tiene que estar desinfectada, cubierta y ser preventivo, ¿sí? Porque se puede infectar. Eh, una anécdota les voy a contar nada más. Yo hace muchos años estaba trabajando en el hospital y en un verano salí a caminar con mi hijo y cuando veníamos de Güemes pisé eh, y quise pasar de la calle al asfalto, a la vereda, y en Alberti y Las Heras hay una boca de tapa tormenta que es de acero. Se me resbaló el pie y la tibia, ¿sí? Me pegó con la tibia y me raspó, me lesionó. Fui a mi casa, me desinfecté y todo. El otro día fui a trabajar al hospital con el amo remangado. Mal hecho, sí, mal hecho. Porque obviamente se me infectó. No sé si fue por el hospital o pero bueno, se me infectó, tuve que tomar antibióticos, estuve varios días complicado y a veces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿sí? Ante cualquier lesión, enseguida consultar, hacer una consulta, verificar si pueden ir a trabajar con una herida abierta, etcétera, ¿está? Bien, ocular a través de la conjuntiva. Por eso utilizar gafas o antiparras, ¿sí? Los que usamos lentes para trabajar no hay problema, ¿sí? Pero los que no usan, ¿sí? Yo generalmente no uso, pero si lo tengo que usar, si tengo que trabajar, me tengo que colocar los lentes, ¿está? O si no, una antiparra. Las antiparras generalmente vienen de plástico, son descartables normalmente, solo las reciclamos, se pueden limpiar con alcohol isopropílico, ¿sí? Para evitar generalmente cualquier problema, no se dañan y bueno, se pueden utilizar. Y después, la vía parenteral, ¿sí? Una de las más directas. ¿Por qué parenteral? Porque va directamente al sistema circulatorio, ¿sí? Pinchazos, mordeduras, cortes, erosiones, salpicaduras, etcétera, ¿sí? Cualquier cosa que justamente nos toque de cerca y que entre por vía parenteral. Un corte con un bisturí, un pinchazo con una aguja, etcétera. Acá está lo que les dije de la OMS, cómo clasifica. ¿Por qué esto? Porque dependiendo del laboratorio son las normas de bioseguridad que debe de emplear, ¿sí? Obviamente, del grupo de nivel 1 al grupo de nivel 4 son cada vez más estrictas y más rigurosas, obviamente, ¿sí? Fíjense, grupo de riesgo 1, riesgo individual y poblacional bajo, bajo, ¿sí? Un resfriado, por ejemplo, ¿está? O una gastroenteritis leve, no es peligroso, ¿sí? Son generalmente laboratorios de bioseguridad 1, tiene un nivel muy básico, ¿sí? Estándar, ¿sí? En donde normalmente los principios de barrera son los comunes y no hay que tener sistemas de bioseguridad altamente, digamos, muy técnicos ni muy específicos. Grupo de riesgo 2, riesgo individual moderado, riesgo poblacional bajo. Acá son patógenos que pueden dar enfermedades que raramente pueden ser graves, ¿sí? Y que tienen probabilidad de propagarse, ¿sí? Laboratorios generalmente tienen barreras secundarias, tienen piletas para lavado de manos, instalaciones de decontaminación para eliminación de desechos que sean, ¿sí? Mucho más rigurosas. El grupo 3, riesgo individual alto, riesgo poblacional bajo, como dije hoy. Patógenos que pueden provocar enfermedades graves, pero que no se transmiten fácilmente. Ahí tiene un ejemplo, la fiebre amarilla, ¿sí? Requiere generalmente de la picadura del mosquito. En estos laboratorios, las manipulaciones tienen que ser a cabo en cabinas de bioseguridad. Ustedes recuerden que generalmente esas cabinas de flujo laminar, ¿sí? Mal dicho, son cabinas de biocontención, ¿sí? Que generalmente lo que tiene es una corriente de aire que lo que hace es que el operador no esté en contacto directo con la misma fuente, ¿sí? Que está de alguna manera, porque hay una campana, una lámina de vidrio, un vidrio generalmente que no me permite que esté en contacto con el aire que sale de la cabina, ¿sí? Por eso generalmente son de circulación, en donde el aire entra, pero se recicla en la misma cabina, no va hacia el operador. Obviamente es que estas cabinas hay que limpiarlas, higienizarlas, ¿sí?
y mantener todo, ¿sí?, medianamente controlado, en orden, para poder trabajar, ¿sí?, y no provocar accidentes, porque uno entra sí o sí con las manos dentro de la cabina, ¿sí? Y los de grupo de 4, que ustedes lo han visto por televisión, esto en los laboratorios comunes no se ve, en donde ya los que ingresan al laboratorio tienen que entrar con un equipo especial, generalmente con una fuente de oxígeno exterior, ¿sí? Y se utiliza para cuando el riesgo individual y poblacional es muy elevado, ¿sí? El ejemplo lo dijo Andrea hoy, el virus del ébola, por ejemplo, ¿sí? O virus que puedan traer también trastornos, ¿sí?, hemorrágicos, ¿sí? Generalmente son agentes que en muy poco tiempo puede causar un grave daño en el individuo, y por eso, y aparte son muy fácilmente transmisibles, ¿sí? Por eso tienen que estar generalmente a resguardo de que no puedan salir del edificio. Hay lugares de biodecontaminación en la entrada y salida del lugar en donde se trabajan las muestras, y generalmente sí, son los lugares en donde se pueden hacer las vacunas. Ustedes recuerden que para hacer una vacuna, dependiendo del tipo de patógeno, ¿sí? A ver, pregunta, ¿es fácil hacer una vacuna para un agente viral? ¿Qué les parece? ¿O qué es más fácil, para un agente bacteriano o uno viral? ¿Qué se necesita para uno y qué se necesita para el otro? Y viral lo puedes hacer de alguna proteína que aislás de la cápside o sea, no Sí, pero ¿cómo hago necesariamente para aislar la proteína? Vamos a pasar por ahí. Yo te voy de atrás para solamente. adelante, no de atrás para atrás. Porque yo sí, tengo, por ejemplo, fíjese lo que pasó con la pandemia de esta enfermedad que es el COVID, con ese SARS, ¿sí? Porque la enfermedad de COVID, el virus, es uno de los agentes que tenemos como los SARS, que son virus conocidos por el hombre, ¿sí? Pero ¿por qué se tardó tanto en hacer una vacuna de ese tipo? ¿Qué les parece? Porque para vos tener la proteína tenés que saber que el virus la codifica. Vamos a empezar por ahí. Entonces tenés que tener medianamente mapeado el genoma, que no es fácil. Se puede hacer, pero no es fácil. ¿Cómo haces? Lo que pasa, Tendría, chicas, acuérdense que para tener proteínas virales, primero tengo que aislar el virus, lo cual es difícil. Una cosa es detectarlo, porque todos escuchamos las PCRs que se pusieron a punto para Mm. poder detectar este nuevo virus, pero de ahí a aislarlo y machacarlo y purificar una proteína específica, puntual del virus, que no es cualquiera, tiene que ser una que yo ya haya estudiado y que sea muy inmunogénica, si no, ¿para qué la voy a aislar para usarla para una vacuna? Es súper complicado y no todos los virus se pueden aislar fácilmente en el laboratorio. ¿Mm? Por ejemplo, para aislar el coronavirus, nosotros que en el INE no lo podemos hacer porque hace falta bioseguridad tipo 3. Nosotros tenemos 2+, pero no 3, ¿tá? Porque bueno, es más contagioso que, por ejemplo, influenza. ¿Está? Influenza sí. Y para poder aislar el virus de influenza tenemos que partir de muestras biológicas, cultivarlo en una línea celular que sea factible de ser infectada por ese virus y multiplicarlo y después purificarlo y después purificar esa proteína. Es un proceso ultra caro, muy laborioso, y necesitamos bioreactores ya, escalarlo eso a nivel industrial, es muy difícil. ¿Mm? Es Por eso decir, en no es emergencia fácil. se aprobaron las vacunas a ácidos nucleicos, que a nadie le terminó de gustar, pero todos nos vacunamos con vacunas que era un virus conocido, modificado genéticamente, porque usamos la envoltura de un adenovirus y adentro le metieron el gen codificante de la proteína Spike del coronavirus. Y así ese bioreactor, todo ese proceso que yo les digo que en un laboratorio es muy tedioso y costoso, y no cualquiera lo puede hacer, lo hicieron adentro nuestro. Nosotros fuimos los bioreactores, los productores o fábrica de proteína Spike, Mm. y contra esa fabricamos anticuerpos. ¿Sí? En eso se basaron la mayoría de las vacunas, o al menos las primeras que se aprobaron. Ujú. La Sputnik, por ejemplo, Sí. ¿sí? Que encima cuando llegó acá no estaba aprobada. No, hicieron un ensayo clínico con nosotros, y yo había leído.
Acá le empezaron a dar en diciembre del 2020. En mayo estaban los primeros resultados de fase 2. Por eso fíjense que no es fácil, ¿sí? Y estos laboratorios, obviamente, hay, por ejemplo, hay enfermedades que han sido erradicadas, la viruela, por ejemplo, ¿sí? Pero hay cepas de viruelas de viruela en el CDC que se mantienen criogeniadas por si en algún momento hay un rebrote. Fíjense que ahora están la propaganda en la radio del tema del sarampión. Sarampión es una enfermedad eruptiva que prácticamente es muy poco vista y sin embargo ahora hay un rebrote. Son enfermedades Cada emergentes. vez es más vista y la vemos cada vez más justamente por la falta de vacunación de la población. Exactamente. Pero piensen que el sarampión, por ahí tienen algún pariente que lo tuvo de chiquito, pero tiene una alta chance de, si infecta a un niño, que ese niño termine siendo una infección crónica y de adolescente o adulto joven se muere de una encefalitis. Claro. Ojo, que hay niños que se mueren también de sarampión. La vacuna encima no se puede dar hasta después del año porque es a virus vivo atenuado. Esta vacuna sí es con tecnología ya más conocida, pero están por sacarnos el certificado de zona libre de sarampión porque una cosa es que entre de afuera, ubicamos ese caso, lo aislamos y ya está, y otra cosa es que esté documentada la propagación local. Está, así que dentro de poco me parece que nos la van a quitar. Por eso les digo que a veces hay que tener mucha precaución con esto porque hay enfermedades, la polio, por ejemplo. La poliomielitis es una enfermedad que prácticamente estaba erradicada del planeta, pero sin embargo hay casos porque fallan los planes de vacunación. Porque la vacuna no Sí. llega, porque hay toda una propaganda, ustedes han escuchado, ¿no? Antivacunación, que es una cosa irrisoria, pero bueno. Eso por un lado, y por otro lado el tema de las poblaciones eh, especiales, ¿sí? Hoy en día la esperanza de vida es más larga, entonces en adultos mayores están apareciendo un montón de enfermedades que uno dice, ¿cómo? Pero si estaba vacunado, ahora se la va a agarrar. Piensen que fisiológicamente la inmunología en los adultos mayores va bajando, así que son más susceptibles a enfermarse de distintas cosas. Sumado a tratamientos inmunosupresores, hoy, ¿quién no conoce a alguien que esté pasando o haya tenido un cáncer? Y el cáncer nos baja las defensas Mm. y eso es abrirle todas las ventanas a los bichos que uno creía que ya era imposible que me los agarre. De hecho, hay mucha tuberculosis también, justamente por estas inmunodeficiencias, que a veces son farmacológicas y a veces son fisiológicas. Así que Fíjense que bueno, el y ustedes van a sistema, tener que trabajar con todo esto en un mm, laboratorio. sistema inmune es una campana de Gauss. Igual. Cuando Igual, empieza el sistema inmune, estamos en el 0,05%. Estamos empezando que todavía no está. aprendiendo, claro. Y cuando termina pasa lo mismo. En la ancianidad pasa lo mismo. Ya las defensas, porque las células obviamente no tienen la misma recuperación celular y la misma facilidad de división celular que lo tienen con la adultez. Entonces, los fenómenos alérgicos, fíjense que en la adultez comienzan otra vez a aparecer. Cuando habían desaparecido en el adulto, en el niño estaba, en el adulto desaparecieron y en el adulto mayor comienzan otra vez. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto hay que tener un poquito de precaución. ¿Sí? Bien, seguimos. Un minuto, ¿me esperan un segundito? Un segundo. ¿Qué le pasó? Bueno, chicas, yo aprovecho para decirles que el lunes, ay, ya vino Daniel, qué rápido que hizo. Listo. Tomo examen y ya vi que hay 2 inscriptos, así que voy a tener que ir a la Facu 2:30, con lo cual vamos a hacerla presencial para no atrasarnos más. Estoy esperando que me den un lugar, ¿sí? Así que después les digo bien. Dale, Dani. Bien. Entonces, cabinas de seguridad que las tienen ahí, ¿sí? Por eso la seguridad acá depende fundamentalmente del tipo de cabina. Para cada laboratorio hay cabinas que son especiales y obviamente son cabinas que tienen que estar higienizadas. La mayoría tiene la forma de esterilización por luz ultravioleta, ¿sí? Nosotros en la facultad teníamos una,
una cabina de cultivo en donde había una luz afuera, uno encendía la luz y cuando se prendía la luz ultravioleta, obviamente había una luz roja que decía no entres a la cabina, ¿sí? En estas que son generalmente de mesada, ¿sí? En los laboratorios, también tienen la forma de poder de contaminar todo con luz UV. Así que no sé si la han visto alguna en algún laboratorio ya. En el materno hay una, no sé cómo la usarán, pero hay una, que está en la parte del sector de aislamiento de muestras. ¿Sí? No sé, Andrea, en el INE, ¿qué tienen ustedes para trabajar? Que me muteo por si ladra la perra o algo. Nosotros tenemos clase 2A2. Clase 2 a 2, claro. Esa rejillita que se ve ahí, el que está todo encapuchado, esa no hay que taparla nunca. Y el sistema de aire ocurre de tal forma, y hay distintos subtipos que se diferencian por la cantidad de aire que se renueva y la cantidad de aire que se expulsa al exterior, y algunos necesitan que esa salida al exterior también pase por un filtro especial para Claro. asegurarnos que lo que sale al medio ambiente sea totalmente seguro para la población. Pero bueno, nosotros trabajamos con este tipo que lo que hace es protegernos a nosotros, siempre y cuando trabajemos bien, porque si ponemos un chancho o sin formación a trabajar ahí, por más cabina super top que tengamos, la podemos jorobar, ya sea lo que está dentro de la cabina, el producto. Imagínense que trabajan en fertilidad y ahí tienen un embrión o un óvulo que, o sea, hay que cuidar muchísimo lo que tengo ahí adentro. Pero si es algo infeccioso y peligroso, me tengo que cuidar yo también y que no salga nada, no salpique nada, que después venga alguien y se infecte o se enferme. En el Malbrán hay un caso famoso que fue un juicio que duró un montón y fue millonario por una persona que se metió a trabajar en una cabina de estas de super seguridad, pero estaba mal limpiada y se agarró, le terminaron cortando los brazos a esa persona. Así que la famosa bacteria come carne. ¿Te la dejan limpia? La volvés a limpiar. Te aseguras que esté bien limpia. Se informan bien de qué material es. Yo sé que la lavandina es corrosiva y me puede arruinar todo No. eso, pero bueno, lavandina mata todo, sobre todo si trabajan en biología molecular. También los ácidos nucleicos no se degradan de otra manera. Hay algunos productos, pero son carísimos y nunca es muy difícil poder comprarlos. Bueno, seco bien, después paso alcohol, pero la lavandina degrada ácidos nucleicos. ¿Qué pasa con los alcoholes si yo solo limpio con alcohol? ¿Qué usamos para fijar ácidos nucleicos, para fijar improntas? Usamos alcoholes, usamos metanol. ¿Está? Entonces no me saco de encima ácidos nucleicos solamente con alcohol. ¿Está? Y bueno, después hay que aprender a trabajar ahí adentro, tener un sector, aunque sea mental, de lo sucio, de lo limpio, por dónde pasó la mano, por arriba de algo que es ultra sensible y que está destapado o no. ¿Mm? Guantes especiales, sin talco, estériles, para algunos procesos, hasta los guantes que se usan en quirófano que se abren en el momento solo para trabajar ahí. Saco la mano de ahí para agarrar algo que me quedó afuera, listo, chao, me tengo que cambiar el guante. ¿Está? Hay que cambiar la cabeza por ahí para trabajar en las cabinas y posterior a la pandemia, revisando todos los protocolos de trabajo de los distintos laboratorios, ustedes piensen que gente que no trabajaba con estas medidas de bioseguridad, lo tuvo que hacer, no le quedó otra que trabajar en COVID, ¿está? Así que es importante tener todo este equipamiento, pero muchas veces no lo tenemos y si estamos bien capacitados y utilizamos los equipos de protección personal, como les decía Daniel recién, los guantes, el barbijo, la protección facial, la protección respiratoria, el camisolín, etcétera, 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 podemos trabajar igual. Si no nos queda otra, ¿no? Obviamente siempre ustedes pidan que les brinden todo lo necesario para trabajar seguras. Y si depende de ustedes algún día, tengan en cuenta todo esto. ¿Qué proceso estoy realizando y qué riesgo tengo? Como decía Daniel, toda muestra biológica es potencialmente peligrosa, ¿sí? Pero depende de mí, mis barreras y cómo estoy preparado y hasta si estoy inmunizado, si tengo las vacunas reglamentarias, el riesgo de que yo me vaya a enfermar es otro, ¿está? Bien, estamos.
Ahí está, bien. Entonces, bueno, ¿dónde surge todo esto? Ya algo habíamos comentado, ¿sí? Recuerden todas las epidemias de cólera que surgieron en el mundo, ¿sí? El, si ustedes recuerdan, no sé si lo han visto en Salud Pública, el que estudió de forma demográfica y estadística las epidemias de cólera en donde fue John Snow, ¿sí? Que fue un médico que además hizo todo un tratamiento, ¿sí? De lugar, ¿sí? A nivel demográfico y de situación, pues eso se le dice el padre de la epidemiología, ¿sí? Porque él pudo discernir en qué lugar, ¿sí? Había mayor cantidad de infectados y relacionarlo con el agua, ¿sí? Con el agua generalmente que se extraía del Támesis, ¿sí? Con lo cual, bueno, este fue uno de los primeros episodios. Obviamente lo que yo les dije hoy, la pandemia de SIDA, ¿sí? Eso trajo a cotación, obviamente, que dejemos de trabajar con pipetas, por ejemplo, como las pipetas que se utilizaban, pipetas de vidrio, ¿sí? Y utilizar pipetas automáticas, ¿sí? En donde el riesgo es muchísimo menor, ¿sí? A pesar de que hoy en día normalmente no se hace en la mayoría de los laboratorios trabajo manual, en algunos sí, ¿sí? Casi todo está robotizado, pero igual ustedes tienen que separar muestras, separar suero, plasma, etcétera, a veces para una derivación o porque el material tiene que pasar de una sección a otra, etcétera. Entonces, a veces hay un solo tubo y de ese tubo tiene que trabajar química clínica, por ejemplo, e inmuno. Entonces, tengo que alicotar el suero en 2 Eppendorf y llevar uno a cada lado. Entonces, siempre estoy trabajando con el material, normalmente, que puede ser efecto contagioso, ¿sí? Y bueno, toda esta legislación, como les dije recién, sobre el manejo y fundamentalmente eliminación de todo lo que es biopatogénico, ¿sí? Y obviamente el estudio epidemiológico de casos de infección intrahospitalaria. Ustedes recuerden que trabajando en un hospital, ¿sí? Lo que uno habla de, o sea, ¿a qué le decimos infección intrahospitalaria? Es la infección que normalmente el paciente, ¿sí? Sí, va a infectarse con un patógeno, pero que no guarda relación con la enfermedad de base que tiene, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que se va a hacer una artroscopía de rodilla, ¿sí? En donde lo que le van a hacer es limarle los meniscos y ese paciente después se va con una infección por Staphylococcus aureus, ¿sí? No tiene nada que ver la infección con la enfermedad de base que tenía, que era un traumatismo, ¿está? Pero se fue del hospital con una infección intrahospitalaria, ¿sí? ¿Se puede llevar a cero? No. ¿Sí? No se puede llevar a cero. Uno puede disminuir los casos, pero es muy complicado. Hay muchos microorganismos, Pseudomonas, por ejemplo, son microorganismos que son muy complicados de poder eliminarlos totalmente. De ahí las normas de asepsia, de desinfección, por ejemplo, cuando uno va al piso generalmente o a veces a la sala a hacer una extracción de sangre, ¿sí? Tener todos los cuidados porque podemos estar introduciendo un microorganismo que no tiene nada que ver con la enfermedad de base del paciente, ¿sí? Elementos de protección personal, EPP, ¿sí? Prevención. ¿Por qué prevenir? Justamente porque la prevención hace de que no tengamos, ¿sí? El accidente o el elemento en consecuencia y aumentemos el riesgo de infección, ¿sí? Esto obviamente es mucho más eficaz. ¿Por qué es de, o sea, ustedes me van a decir, pero no, es de mayor costo, pues yo tengo que comprar guantes, comprar antiparras, sí, bárbaro, pero evita enfermedades que después en la salud del paciente y en general causan un mayor impacto sobre la economía general. Miren, hay a veces una cosa que uno tiene que tener cuidado con esto, porque pasa lo siguiente. ¿Por qué a veces la prevención disminuye costos? Ejemplo, ustedes saben que estamos asistiendo ya hace muchos años a una epidemia de diabetes, una enfermedad no infectocontagiosa, porque no se puede contagiar de persona a persona, pero que están aumentando en forma exponencial los casos en el mundo, ya hace unos años, ¿sí? Y está disminuyendo, y ya yo hice un trabajo una vez, y bueno, y hay bibliografía para leer ahora, y se ve comúnmente, está disminuyendo la barrera que había, el rango etario que había entre lo que se llamaba, o lo que se llama, diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿sí?
que es la diabetes del infanto juvenil y la diabetes del adulto, ¿sí? ¿Por qué está disminuyendo el rango? Porque tenemos diabéticos tipo 2 más jóvenes, sencillamente por eso. Por insulinoresistencia, por una mala costumbre generalmente en los hábitos alimentarios, por un sedentarismo mucho más pronunciado, etcétera, ¿sí? Entonces la diabetes tipo 2 cada vez es más frecuente en adultos más jóvenes, ¿sí? Ahora, ¿por qué es de mayor costo? Porque un diabético es costoso, ¿sí? Por todo lo que conlleva medicación, cuidados secundarios, enfermedades que generalmente después se hacen crónicas, como el pie diabético, las escaras, etcétera. Entonces, es mucho más costoso, ¿sí?, mantener a un paciente diabético que no prevenir la diabetes. ¿Está claro? Formas de prevención, como por ejemplo todo lo que dije recién, ¿sí? Generar hábitos no sedentarios en la población, hábitos a nivel alimentario, que se está haciendo, ¿sí?, a nivel mundial. Pero bueno, evidentemente eso baja costos. Y a nivel de las infecciones intrahospitalarias y hospitalarias también, ¿sí? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Prevenir, como quien dice, es mucho mejor que después estar elaborando costos en la manutención de un enfermo que puede llegar a ser crónico. ¿Está? Acá obviamente está, esto se puso muy a conciencia después de la pandemia de COVID, el lavado de manos, ¿sí? La utilización obviamente de elementos de barrera como los guantes, delantales, guardapolvos, chaquetas, sampo, etcétera, ojo, no tenemos que ver al médico o a la persona que está con el guardapolvo deambulando por la calle o yendo a tomar un café en el café enfrente del hospital. Eso está mal, ¿sí? Se ve y está mal. Montones. ¿Se entiende eso? Está mal. Yo con lo que utilizo en el hospital no tengo que salir a la calle. Me lo tengo que cambiar y salir a la calle con mi ropa, sí, con mi vestimenta de calle y eso lavarlo, ¿está? Porque si no estoy contaminando el colectivo donde subo, el taxi que tomo, etcétera. ¿Está claro? Ustedes recuerden que, por ejemplo, se vio mucho con la infección con COVID y uno a veces no lo tiene en cuenta lo que es el contacto por fomites, ¿sí? Fomites es cualquier sustancia, ¿sí? Puede ser un picaporte, una puerta, una gasa, cualquier cosa inerte puede ser un fomite, ¿está claro? Entonces, eso generalmente no se tiene en cuenta y es el dinero, por ejemplo. Es una fuente de infección muy común. Entonces, uno generalmente cuando toca dinero se tiene que lavar las manos, ¿sí? Antes de preparar alimentos, lavarme las manos. Llego a mi casa a lavarme las manos. Eso es muy común y hubo una concientización mucho más profunda después de la pandemia, pero bueno, esto es como todo. Al principio nos concientizamos, después nos relajamos, ¿sí? Que no está bien. Bien, barbijos, ¿sí? Que normalmente son necesarios utilizar, ¿sí? Y anteojos y antiparras. Son todos elementos de protección personal que los laboratorios están obligados a proveerlos a el personal que trabaja en el laboratorio, ¿está? Ustedes tienen que exigirlo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Acá hay que tener cuidado con la vuelta de la moneda. Ustedes saben que si ustedes trabajan en cualquier lugar, ¿sí?, van a tener una ART, una aseguradora de riesgo laboral. ¿Qué es una ART? Una compañía de seguros. Sancor, ¿cómo se llama esta? La Caja, todas provincias de seguros, todas tienen una ART, ¿sí? ¿Qué es? Es una división dentro de la compañía de seguro que se ocupa de los accidentes de riesgo laboral, ¿sí? Que son de distintos tipos. Pueden ser accidentes eléctricos, pueden ser accidentes con máquinas. Acá estamos hablando solamente de accidentes laborales que puedan ocurrir con material que está de alguna manera o que puede estar contaminado, ¿está? Ahora, ¿qué ocurre? El tema es el siguiente: si ustedes no utilizan los elementos de protección personal, la ART no les va a cubrir ni la consulta ni el tratamiento. ¿Está claro? Por eso es importante utilizarlo. Porque ante el accidente, ante lo que pase, sí, la ART va a cubrir no solo consulta, tratamiento, medicación y hasta la recuperación y el alta para volver al trabajo. ¿Está claro? Ustedes se accidentan en el laboratorio y normalmente si se accidenta con cualquier elemento cortopunzante que haya tenido sangre, independientemente de la fuente, se sepa o no, les van a dar en forma preventiva una medicación antirretroviral, ¿está? El AZT,
se lo van a dar, no sé si ahora creo que es por un mes o 2 meses, ¿sí? Lo tienen que tomar y se le va a hacer la serología previa, obviamente, para que la empresa sepa que ustedes no tienen HIV, ¿sí? Previamente, antes del accidente, obviamente, ¿no? Si se consigue la fuente, se le hace serología a la fuente. Y luego con esto, sí, en un término dado, se les da el alta médica. Con el alta médica ustedes vuelven a trabajar. Pero en todo ese periodo de tiempo, sí, siguen siendo remunerados, van a seguir cobrando y se les va a dar la medicación, la consulta y el tratamiento disponible. ¿Queda claro esto? Pero si ustedes Sí. no lo denuncian, si yo me pinché y digo, no, no pasa nada, no lo denuncio, está mal. Porque ahora vamos a ver que si no hay denuncia, yo no sé la frecuencia. ¿Está claro? Y generalmente para calcular el riesgo necesito la frecuencia. Entonces la denuncia es totalmente importante, ¿sí? No sé, Andrea, si querés comentar algo. Les quería hacer acordar que lo que les mandé por mail está todo esto, la normativa vigente, y traté de hacerles un resumen lo más claro posible de cómo tienen que actuar en caso de que en el ámbito de las prácticas, porque también están cubiertas mientras hacen Ujú. las prácticas, Sí, sí. cómo deben actuar en caso de un accidente de este tipo, ¿está? Entonces hay que llamar a un número, hay que avisar, pero bueno, están cubiertas, quédense tranquilas que están cubiertas. Pero es nuestra obligación ir vacunados, porque si no, no van a saber. Supongan que les toca un laboratorio que no les pide todas las vacunas o se las pide y no las controla y ustedes dicen, ay, zafé, no me tuve que dar tal vacuna y pues, las puedo hacer igual. Después no les cubre el tratamiento posterior, todo esto que les explicaba Daniel, de la consulta médica, el seguimiento, las serologías, el tratamiento. Lamentablemente para muchas otras patologías no hay todavía tratamiento, por ejemplo una hepatitis C, que es recontracontagiosa. Todo el mundo le Mm. tiene miedo al HIV más que nada, pero la hepatitis C es más fácil de Ujú. agarrárnosla en Sí. este ámbito laboral que nos toca a nosotros. ¿Está? Pero si ustedes no denuncian y no actúan, y ojo que puede ocurrir que el que esté a cargo en el laboratorio les diga, pero no, ¿para qué vas a denunciar si no pasa nada? No. Es su derecho y su obligación. Y no quiero que lo hagan por miedo a que después no me cubre, después no me dan el remedio. No, no. Hay que hacer bien las cosas. ¿Estamos? Bien. Ah, una cosa que quería acotar. La ART no la pagan ustedes, la paga el Mm, empleador, siempre. ¿Está? sí, sí. Ustedes El cuando empleador en este trabajan, caso es la universidad. claro, ustedes cuando trabajan, se le van a hacer descuentos de jubilación y de obra social. Pero la ART, es más, la obra social la paga una parte ustedes y otra parte la paga el empleador. ¿Está claro? Igual que la jubilación. Una parte se le descuenta a ustedes, otra parte la deposita el empleador. Pero la ART solamente depende del empleador. Salvo que ustedes, y ojo con esto, vamos a suponer que ustedes se reciben, ¿sí? Y el día de mañana dicen, bueno, yo, qué sé yo, estuve en tal laboratorio, quedé con una amistad terrible y voy al materno y hablo con el jefe de laboratorio y le pido a ver si puedo venir a hacer una pasantía, ¿sí? Totalmente gratuita, no una beca, ¿sí? O una residencia. Y les van a decir que sí, tal vez, pero se van a tener que pagar la RT ustedes. ¿Está claro este? Ahí es el único caso, porque yo voy como si un pasante voluntario, no es que me están tomando como un empleado, ¿está claro? Pero siempre que nos empleen en cualquier tipo de empleo, tienen una RT. Y la RT no solamente les cubre el desarrollo en el trabajo, sino lo que se llama in itinere, es decir, una hora antes y una hora después de que entran a trabajar y salen de trabajar. ¿Está claro? Por cualquier cosa que les pueda pasar. Yo para que lo sepan nada más. Bien, estos son los iconos que se utilizan en el laboratorio. Fíjense ahí, pipetear no. Yo fui uno de los que, y Andrea debe saber eso, que pipeteábamos las eritrosedimentaciones con la boca. Frasquito de sangre, pipeta, que encima las pipetas no tienen, ¿sí? El escurrido, porque son totalmente rectas, ¿sí? Donde uno pipeteaba y lo tenía que poner después en forma vertical en un porta pipetas para eritro, que tenía una cosita con un resorte arriba, donde obturaba arriba y abajo teníamos que obturar con algún tapón de algodón, de algodón no, de goma con algo, y con eso se hacía la eritrosedimentación. O pipetas no estas descartables, sino de vidrio, que eran chiquitas, ¿sí? De vidrio que se rompían fácilmente, además,
de que eran de 20 microlitros, de 50, de 100 microlitros para hacer las determinaciones. Hoy en día todo eso ya no está, ¿sí? Y obviamente, bueno, utilizar guantes, lavarse las manos, todo esto es algo, y bueno, lo que es río biológico, ¿sí? O sustancias, íconos, ahora han cambiado algunos de estos, que son para sustancias que son altamente cáusticas o peligrosas, los ácidos o bases fuertes, por ejemplo, ¿tá? Ácido sulfúrico, clorhídrico, nítrico, fosfórico, ¿sí? Todos ácidos que son altamente corrosivos, o bases fuertes como hidróxido de sodio, potasio, ¿tá? Que son, digamos, a la piel, generalmente lo que tienden, como son altamente higroscópicos, cuando tocan la piel, deshidratan profusamente y eso quema, lastima, ¿tá? Ni hablar de una conjuntiva, ¿no? Aerosoles, algo que a veces no se tiene en cuenta. ¿Qué es un aerosol? Generalmente con una sustancia se pulveriza, es decir, se descompone en pequeñas partículas. Si son muy pequeñas, forma un aerosol, un spray, ¿tá? Se puede dar por pipeteo, cuando pipeteo, porque al pipetear generalmente hay un vapor, una presión de vapor del líquido sobre la solución, recuerda eso de química, ¿sí? Por centrifugación, cuando se rompen los tubos, que pueden ser microtubos para los de microhematocrito, esos capilares que se utilizan, se pueden romper en la centrífuga y generan un desastre. Y uno no lo ve a eso, ¿sabes? Lo ve cuando va a abrir la centrífuga, la destapa y encuentra todo el material, lo, digamos, los tubos rotos y el vidrio así pegado en la pared de goma. Agitación de tubos, hoy generalmente no se hace. Homogeneización normalmente hoy es automática para todos los equipos de hemograma o hemostasia, ¿sí? Generalmente homogeneización es automático, ya sea por rotación o por digamos, por homogeneización circular o porque van tipo vaivén, ¿no? Cualquiera de las dos. Incineración de ANSAs que se utilizan para microbiología, eso que realmente se hace mechero. Ustedes recuerden que el mechero, 15 centímetros alrededor del mechero, es considerada zona estéril, ¿sí? Y luego la incineración de ANSAs, que tiene que ser el rojo vivo, normalmente destruye los microorganismos, ¿sí? A veces se muestreo con agujas y jeringas, cuando generalmente uno hace extracciones, ¿sí? Cuando deposita en un tubo, ¿sí? Se pueden formar aerosoles, fugas obviamente de fluidos o el derrame de cualquier material biológico que generalmente tiene presión de vapor. Todo eso genera aerosol. Precauciones generales, acceso restringido obviamente a áreas que son peligrosas, ¿sí? Obviamente el lavado de manos, utilización de guantes, ¿sí? Higiene ambiental y descarte del material biológico, ¿sí? La regla de no fumar, no comer, no fumar hoy generalmente no, porque en los lugares ya adentro de los hospitales no se fuma, antes sí se fumaba, ¿sí? Y bueno, y comer y beber tampoco, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con las guardias. Precaución general, gestión adecuada de residuos, ¿sí? Evitar contacto con heridas, ya lo dije. Precaución con vidrios rotos, descarte de cortopunzantes y evitar aerosoles. Bien, ¿y qué riesgo? Riesgo es probabilidad. Cuando hablamos de riesgo, hablamos de probabilidad. ¿Y la probabilidad de qué depende? De la frecuencia. Entonces, cuando uno habla de riesgo biológico en el laboratorio, habla de el producto que se da con la frecuencia que se puede dar el accidente y el daño potencial de la misma. Es decir, es una forma de poder calcular el riesgo. Y esto, por favor, presten atención. ¿Qué quiere decir con esto? Miren, yo siempre lo doy así. Si ustedes son una empresa de colectivos, ¿sí? Y tienen colectivos de área local, urbana, y de larga distancia, ¿sí? Y para esto le van a tener que pagar a una aseguradora una prima por cada chofer que maneje esos vehículos, ¿sí? ¿Por cuál van a tener que pagar una mayor prima? ¿Qué les parece? Es decir, un mayor costo. ¿Por el de área local o por el de larga distancia? No escucho. ¿El de larga distancia? ¿Por qué? Está bien, pero ¿por qué? Primero, porque probablemente vaya en ruta, lo cual es más peligroso. Segundo, son distancias más largas y Sí, más horas de más que la trabajo. distancia tiene que ver con el tema del manejo por hora. Fíjense que generalmente van dos choferes, ¿sí? Que se van turnando. Y además por la peligrosidad del accidente. Si yo choco acá en el área urbana, no va a pasar nada.
pero un impacto de frente con otro auto, otro colectivo, un camión, pues es un desastre, ¿está claro? Entonces, generalmente la prima es mucho mayor. Por eso les digo que ante el accidente, para de alguna manera poder determinar, ¿sí?, la peligrosidad y la frecuencia, hay que denunciarlo. Si ustedes no lo denuncian, no se sabe cuál es la frecuencia. ¿Está claro? Sabiendo, o sea, teniendo en cuenta las ART, lo que toman son las denuncias de los damnificados y con esto obviamente hacen, ¿sí?, un costeo de situación. Y en esto le van a cobrar al laboratorio o al lugar una prima de ART dependiente fundamentalmente de la peligrosidad. Si usted trabaja en un laboratorio donde no hay agentes infecciosos regularmente, pero si usted trabaja en un laboratorio donde lo que van son pacientes tuberculosos, ¿sí?, porque van generalmente a control, etcétera, y la prima de ese laboratorio va a ser más alta, seguro, ¿está claro? Entonces, fíjense ahí, cuando uno habla de riesgo, habla de que al trabajar con muestras biológicas estamos, ¿sí?, sujetos a peligrosidad de accidentes biológicos, ¿sí? Por eso generalmente tenemos que tener en cuenta que ante un accidente tenemos que saber fundamentalmente de dónde vino, cuál fue la serología de la fuente, etcétera, ¿sí? Y obviamente reportar y denunciar el accidente. Si no, no hay proceso estadístico que me dé frecuencia de la posibilidad del evento. ¿Estamos? Dos cositas, biocontención, son medidas que generalmente se utilizan para evitar la salida de enfermedades infecciosas, ¿sí? Y la bioprotección es el conjunto de medidas para reducir el riesgo de pérdida, robo, incorrecto. Generalmente esto es más para los laboratorios de investigación, ¿sí? Pero a veces hay que tenerlo muy en cuenta antes las infecciones intrahospitalarias, fundamentalmente cuando hay casos de infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Que obviamente lo van a saber ustedes, como estén trabajando. Métodos de eliminación. ¿En qué se elimina todo lo que es infecto contagioso? Bolsa o cualquier material de color, lo tienen ahí a la vista. Color, vamos, rojo, ¿está claro? Rojo, ¿sí? Si es rojo, enseguida me salta a la vista, ¿está? Biodegradable, reciclable, biosanitario. Tres cosas distintas. Biodegradable, hoy en día se separan residuos en teoría. Biodegradable es todo lo que se pueda degradar fácilmente en el ambiente, ¿tá? Reciclable es todo lo que se pueda reciclar, lo que por algún método, por ejemplo, se puede volver a utilizar. Y biosanitario es todo lo que hay que descartar. Y abajo tienen dos descartadores distintos, ¿sí? Donde fíjense que está bien claro que dice peligro biológico, ¿está? Es para material cortopunzante, lancetas, agujas, bisturí, vidrios rotos, etcétera, ¿está? Todo se debe de tirar ahí. No en cualquiera de las bolsas que tienen arriba, ¿está? En bolsas, no. Todo lo que sea cortopunzante, en bolsas, nunca. Ni siquiera en las biosanitarias. Ahí pueden ir gasas, pueden ir apósitos, pueden ir, qué sé yo, no sé. Cualquier material, ¿sí?, que tenga algo contaminado, pero que se pueda decontaminar y después eliminarlo en lo que es biosanitario. Obviamente, todo esto tiene mucho que ver con la capacitación, ¿sí? Por eso la labor preventiva debe de hacerse con capacitaciones y charlas que se hacen generalmente en los lugares donde ante cualquier evento, cualquier situación, todo el personal, ¿sí?, va a saber y va a estar, ¿sí?, en comunicación de lo que está pasando. Por ejemplo, brotes de enfermedades emergentes, etcétera, ¿tá? O medidas nuevas que se pueden llegar a tomar. Se cambió un contenedor, se cambió una marca de aguja, por ejemplo, etcétera. Bueno, el personal tiene que estar notificado de lo que está pasando, ¿no? Es importante observar así quién se accidenta, dónde se accidenta y cuándo se accidenta, ¿está? Por eso, momento, lugar y persona son indispensables para poder hacer la denuncia, hacer la actuación y tomar las medidas necesarias, ¿sí? Si no, es imposible tomar medidas. Fíjense, por ejemplo, cosas muy triviales, ¿no? Pero ¿por qué en los lugares donde, a veces en los edificios, ¿sí?, en las escaleras, se colocan esas tiritas amarillas y negras? ¿Para qué sirven? Generalmente en el borde del escalón. ¿Para qué sirve?
¿Qué aumenta? Escucha, O sea, disminuye el riesgo de accidente, ¿pero por qué? porque es más visible, ¿Qué aumenta? ¿no? ¿Qué aumenta? La superficie de rozamiento, con lo cual evita que yo me resbale en una escalera. ¿Está claro? Por eso está eso en el borde de la escalera, ¿sí? Generalmente para cuando yo piso y piso el borde del escalón, que no haga esto. Igual que en en las entradas de los edificios, en lugares donde puede haber, por ejemplo, fíjense que es muy común cuando se limpia un piso que ponen esos carteles que dicen cuidado piso mojado. ¿Por qué? Porque al estar mojado, ¿sí? Esa lámina de agua que está por sobre el piso disminuye la fuerza de rozamiento y yo me puedo patinar. Recuerden que la fuerza de roce no depende fundamentalmente de la superficie de contacto en sí, sino de los materiales. Entonces, distintos materiales tienen más o menos rozamiento. Si yo me voy a la nieve en un auto, sí, le pongo cadenas a los neumáticos para justamente aumentar la fuerza de roce, ¿está? Y que no patinarme. ¿Está claro esto? ¿Sí? Pero si no hay denuncias, no se sabe. ¿Mm? Bioseguridad es prevención. Dice, por mucho tiempo hemos aceptado el viejo refrán que dice que prevenir es mejor que curar. Ojalá que las preguntas sean, ¿sí? En vez de cuál es el tratamiento, cuáles son las causas, es decir, evitar, porque generalmente si yo puedo denunciar y eso ya se puede registrar, se puede evitar antes de que vuelva a ocurrir, ¿sí? Si no hay denuncia, no hay datos estadísticos para poder determinar la frecuencia. Bien, creo que hasta acá. No sé si me quedó algo que quieras que pueda decir. No sé, Andrea. Primero que pregunten ellas, a ver, yo A ver. quiero que se imaginen trabajando en un laboratorio. No sé si tuvieron la posibilidad de ir a algún laboratorio o solamente los trabajos prácticos de la facu hasta ahora. No, yo por lo menos no he ido todavía. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Sí? María. Yo solo los de la facu. Solo los de la facu. Bueno, entonces son muchas cosas. Eh, Nosotros hacemos un trabajo práctico de extracciones y pero es una mínima parte de lo que ocurre en realidad. Tener que organizarse la mesada, eh, ponerse los guantes, que no, porque por ahí no están acostumbrados a estar con los guantes, eh, llenar tubos, centrifugarlos, preparar, fraccionar. Es todo un tema. Imagínense largando determinadas reacciones, utilizando equipos, entonces es todo un aprendizaje y todo eso tienen que hacerlo de una manera consciente pensando siempre que tengo un compañero atrás, que tampoco es que puedo ir caminando para atrás sin mirar, hay que tener mucho cuidado, tampoco puedo llevar cosas peligrosas en la mano, siempre recipientes aptos, rígidos, los tubos tapados, los cuidados con las centrífugas, con un montón de cosas, ¿está? Entonces, hay que tener mucho cuidado, no del miedo que paraliza, porque cuando tenemos miedo metemos la pata, ¿sí? Pero a partir de ahora y hasta que se jubilen, el cuidado extremo siempre está, eh, tanto cuando están con pacientes tomando muestras como cuando están trabajando con las muestras biológicas. Informarse muy bien, porque tienen que tener clarísimo cuáles son las metodologías o las muestras que requieren mayor bioseguridad. Otras van a ver, y en las prácticas van a ver muchas así, que son sobre la mesada, pero no es lo mismo alargar una glucemia que sembrar un urocultivo. Ahí ya necesito un mechero, tengo que saber disponer la mesada, la distancia del mechero, porque por más que el mechero esté prendido, yo esté trabajando en la otra punta de la mesada, es lo mismo que la nada, ¿está? Pero también la bioseguridad tiene que ver con, ojo con el mechero, porque se me puede prender fuego un algodón o un papel, ¿sí? O se me puede volcar algo, no solamente pensando siempre en que me puedo contagiar algo, yo o mi compañero, ¿sí? Pueden ocurrir otro tipo de accidentes en el laboratorio que tienen que ver con la bioseguridad y que también tenemos que tener presentes. Hoy por hoy, por suerte, está todo escrito, pero no siempre cuando llegamos a un lugar nos comparten o nos habilitan todo eso que está escrito, que son las normas de bioseguridad o las
la guía de trabajo del lugar, ¿sí? Porque cada laboratorio tiene una disposición específica y se van a ver que no en todos los lugares se trabaja de la misma manera. Pero todo esto que les contó Daniel Stroncal hay que cumplirlo en todos los laboratorios, ¿sí? Vamos. Y aparte, fíjense que, bueno, que como le decía Andrea, cada laboratorio tiene una forma de trabajo particular, ¿sí? Y generalmente hay hay normativas como la MA3, que es el manejo de acreditación, pero bueno, muy pocos laboratorios están acreditados, la mayoría solamente tienen control de calidad interno y externo, y muchas veces toda la parte de bioseguridad queda de lado. No le dan tanta importancia y tanta relevancia que sí la tiene, que sí la tiene, fundamentalmente por ustedes. Sí, por ustedes, por los pacientes que asisten al laboratorio, etcétera. ¿Ah? Entonces no es menos relevante. No, aparte piensen que hay procedimientos también, porque uno está acostumbrado a decir, bueno, hay que usar hipoclorito al 10%. Hay que ver bien ese hipoclorito, si es el comunacho que compro en el súper, que por ahí no tiene los gramos de cloro que necesito, y si yo eso lo diluyo un 10%, al 10%, estoy tirando agüita bendita. Sepan que hay protocolos, por ejemplo, si tengo un derrame de algo biológico en un lugar, ¿sí? Necesito secantes, necesito otra concentración de cloro, que tiene que ser mayor, tengo que cerrar la puerta, tengo que tener protección facial, guantes, ya tengo que tener todo el equipo de protección personal. No puede entrar cualquiera, hay que poner un precinto para que no entren. Hay protocolos también para ver cómo decontamino y cómo rescato los pedazos de un tubo de vidrio que se me rompió en la centrífuga. No lo tienen que sacar así con las manos. Y hay que limpiar bien esa centrífuga después, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero no pasa casi nunca, pero no, pero bueno, así nomás, y así nomás después pasan cosas. Acuérdense la que yo les conté que le cortaron los brazos, por trabajar en una cabina porque se confió que el compañero anterior la había limpiado bien, ¿sí? Después hay otras cosas, a veces son anécdotas, pero por ejemplo, hay laboratorios que en determinado sector todo se toca con guantes. Entonces, si ustedes ven, no se lo dicen, pero ven que todo tocan con guantes, ustedes también, porque piensen que por más que sea un teléfono, hay alguien que estuvo procesando orinas con ese guante y después va y toca el teléfono. Pero si ustedes van sin guantes es un asco. Ahora, si es un lugar donde está bien descrito lo que se toca con guante y lo que no, yo no quiero ver a nadie con guante sucio tocarme el teléfono. Si en ese lugar nos pusimos todos de acuerdo y las cosas limpias van sin guantes, ¿entiende? Entonces pregunten, porque si yo las veo tocando un teléfono después de estar con las orinas y el guante sucio, les corto la mano. Así nomás se los digo, les corto la mano, es una chanchada. Van a ver también que a veces las administrativas están con las órdenes, pasando resultados, y van a ver que hay laboratorios de bacteriología que hacen pilitas de placa de cultivo, orden, placa, orden, placa, orden. Y ese papelito así va a la secretaria. Y es una asquerosidad también eso. Y lo hacen. A mí me llegan muestras de otro tipo, ¿no? Pero me llega la muestra como si fuera la orden. En vez de una orden médica común, es una ficha epidemiológica. Y todavía siguen llegando mezcladas con la muestra o hecho un rollito con la muestra. Nosotros la pasamos por una estufa para asegurarnos de que el calor mata todo, casi todo, para asegurarnos que no pase nada. Pero muchas veces llegan papeles que se les volcó algo, salpicados, manchados, o por ahí se ve intacto, pero viene con la muestra pegadita con cinta, ahí, en el papel. Y hay que separar lo limpio de lo sucio. Hay una tendencia también a eliminar el papel de laboratorio. Y para muchos laboratorios es imposible o muy difícil. Un laboratorio de análisis clínico, quizás la orden médica ya queda en la administración y después va todo por sistema y etiqueta con código de barra. Pero a mí me llegan fichas epidemiológicas, yo no me puedo independizar del papel, ¿sí? Así que bueno, para que vayan tomando conciencia cuando estén trabajando, cuándo me tengo que sacar los guantes, cuándo no. Obviamente si el guante se rompe, se lo cambian, o si está muy sucio, ven que después de un tiempo se transpira. Si ustedes después van a recibir a un paciente con esos guantes que se empiezan a poner hasta marrones
y está todo transpirado, también cámbienselo, porque le van a decir algo y se van a sentir mal, les va a dar vergüenza, ¿está? Pero piensen del lado del paciente. Yo le voy a poner el brazo a este que tiene ese guante todo marrón, que no sé qué tocó antes, no, sácatelo, ¿entienden? Así que bueno, siempre pensar de los dos lados, del paciente, ustedes, que es lo mejor, y pensar también en quienes nos reciben para hacer las prácticas, porque les tienen que enseñar todo y ustedes tienen que aprender y devolver con trabajo, ¿está? Y esto después les puede llegar a abrir las puertas laborales o que les guste, qué sé yo, hacer una residencia o dedicarse a otra cosa, porque también puede pasar. ¿Está? Pero cuídense, por favor, les pido. No les voy a decir que nunca pasa nada, porque el que no se equivoca y nunca le pasa nada, es que no hace nada, ¿está? Pero hay cosas que se pueden prevenir y por eso estas clases, por eso esta preparación antes de las prácticas. Hasta ahora, en 4 años, que yo sepa, una sola alumna tuvo un accidente. Esperemos que quede en una, ¿sí? Bien, ahí Andrea te pasé el PowerPoint en PDF para que se lo pases a las chicas. Ya está. Ah, ¿Sí? bueno, Después si bueno, le bueno, querés listo. agregar algo más, Sí, yo después les reenvío. Sí, sí, sí. ¿está? No, ¿Podríamos? sí. Perdón, no, termina. Y yo les digo, era una duda. Ah, no, lo que les quería decir, que bueno, que por supuesto Daniel sabe mucho más de microbiología que yo porque hace años que trabajo en virología y sé de virus, pero no tanto como él de otros gérmenes. Pero bueno, estos conceptos que les dio Daniel de riesgo, peligro, ténganlos en cuenta porque ahora también está muy en auge el tema de evaluación de riesgo. Y como les dije, que en la pandemia muchos laboratorios que se consideraban que no eran de máxima seguridad y que estaban trabajando en esto, y lo hicieron, y no pasaron grandes desastres, el tema es lo más importante, la capacitación del personal, los cuidados, las buenas prácticas microbiológicas, ¿sí? Y no siempre podemos clasificar un laboratorio y definir su bioseguridad en base a las muestras, porque nosotros, o sea, en base a los gérmenes, porque no sabemos la muestra qué tipo de germen puede llegar a tener, ¿sí? Está perfecto esto de que tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, según si es nocivo para la población o para los animales o para el medio ambiente o muy peligroso, ¿está? Pero uno va a trabajar con sangre, con líquidos de punción, con orinas, quizás con biopsias, ¿sí? De distintos tejidos, y uno no sabe qué puede tener eso, ¿está? Por eso hacen tanto hincapié en las buenas prácticas microbiológicas y la evaluación de riesgo, ¿está? Que el laboratorio tenga la ventilación, o sea, lo herméticamente que piden para determinado proceso. Entonces, todo esto se hace por proceso. Es como la nueva mirada de todo esto de la bioseguridad. Entonces, ahora hay muchos lugares que tienen un agente de bioseguridad, no todos, nosotros no, por ejemplo, pero sí hay gente que trabaja en el sector de seguridad e higiene que te va bajando todas estas normativas nuevas que hay que ir cumpliendo. Por ejemplo, qué sé yo, bolsa roja, si después le van a tener otra clase de desechos. Hay un montón de leyes y la verdad que casi nadie las cumple, porque tampoco nadie te viene a controlar. Los restos de los reactivos de una ELISA, por ejemplo, ¿a qué bolsa van? Porque lo peligroso no es solamente lo infeccioso, también es lo que puede generar una alergia o una quemadura. Entonces hay reactivos que son corrosivos y si eso va a los residuos comunes, los residuos domiciliarios, nos podemos comer una denuncia también. Entonces te están pidiendo bolsa amarilla. La bolsa amarilla es para un montón de cosas. Los fármacos, las farmacias tienen mucha bolsa amarilla, pero también están divididas en distintas clasificaciones según qué es lo que se tira ahí y cómo se van segregando los desechos. Es un mundo, es como mucho para nosotros que recién empezamos, para ustedes que recién empiezan, pero sepan que quizás algún día se tengan que poner a leer sobre eso porque trabajen con algún insumo o alguna muestra que requiera un tipo de tratamiento especial una vez que lo quiero descartar. ¿Sí? María, ¿qué querías preguntar?
Ay, ya me olvidé. No, Sí. No, bueno, pero ya se me... Ahí está, me acordé. Les quería preguntar, primero decirle una cosa y preguntarles otra. Si la teoría existe, la posibilidad de que la tengamos antes, más que nada para ir haciendo anotaciones al margen. A mí me gusta tomar sí, anotaciones en el papel, así Mm. que si podría ser, si no, no hay problema. sí, no hay Tomo. problema. ¿Saben qué? También las tengo que agregar al campus, que están todas las clases ahí subidas. Por ahí las voy Ah, actualizando. Pero, por ejemplo, este cuatrimestre estoy con Daniel. Pero el primer cuatrimestre estoy con Juliana Giletto, por ejemplo. Entonces, así ustedes pueden acceder a las clases de la gente del primer cuatrimestre porque el examen no es un cuco, pero es igual para todo el mundo. Yo no me puedo andar dando quién estuvo con tal profe, quién con otro, por eso también esto es una instancia para tratar de nivelar y que todos accedan a la misma información. Así que sí, no hay problema, de mi parte no hay problema. bien, eso. Y por otro lado, Andrea, sabía que estabas buscando un aula. Yo estoy en Mm. la 37, que está libre y está al lado de donde salimos nosotros de avanzada, como para que no perdamos por ahí tiempo, si por ahí el BL te da esa opción. Ah, bueno, Me yo fijé escribí, en el gestor. Sí, no, te decía que me fijé en el gestor hoy para estar en un aula que no haya nadie y ujú. justo la 37, al lado de donde estamos nosotras cuando termina avanzada, está libre. Ah, Así que no sé. buenísimo, buenísimo. Lo que pasa, lo que les pregunté es, como igual me van a asignar un espacio para el final, y son 2 personas nomás, que por ahí, si no lo necesitan, puede ser ese mismo. Sí, no, o sea, nosotras no tenemos problema. Yo te decía que esta aula estaba libre, que no sabía. 37. Me la voy a anotar por las dudas, ahora cuando me respondan, sino que la 37. Buenísimo. Bueno, y trabajo práctico todavía no, ¿m? Pero yo calculo que para fin de septiembre ya vamos a tener el primero, ¿sí? Bien, Distracciones. Distracciones. Bien. estamos Sí. ansiosas. Mm. Mm. Lo que pasa es que no van a tener muchos brazos para elegir. Es entre ustedes dos nomás, digamos. Aprenderemos. ¿Tienen buenas venas? Sí, yo sí. Yo generalmente sí, siempre me sacan también. Ah, bueno. Cualquier cosa, ya saben, empiezan a hacer pesitas y a cargar compras, así se van poniendo mejor. Bueno, bueno, chicas, entonces el lunes que viene, presencial, Dani, porque hay 2 inscriptos para el final. Bueno, El final es a las 2:30, y si lo hacemos virtual no llego. Así bien. que lo hacemos desde la facu, Listo, dale, a las 4. ¿Vale? dale. Bueno, Bueno, Dale, después les genial. aviso Muchas bien del gracias. aula. después les Chicas, subo, Dale, después les paso el link de la clase. La vez que la subo, la tengo que subir dale, a YouTube y después les paso el link, ¿sí? dale. Muchas Así ya gracias. les queda. Chau, chau. bueno, chao, chicas. Dale. Chao, hasta luego.